Muy buenos días, ¿cómo les va? Se acerca fin de año, nos quedan poquitos programas, pero el de hoy lo quiero empezar hablando y comentando el acto que se hizo la semana pasada, el sábado pasado, en el Teatro del Picadero, en apoyo a la lectura de Cometierra y el apoyo a Dolores Reyes. Todas las personas que estamos hoy acá, dos escritoras que nos acompañan, estuvieron en el acto. Hoy vienen a hablar de sus libros, pero ya que estamos, vamos a hablar un poquito de esto también porque creo que fue muy importante, impresionante, por la libertad de expresión, por un montón de cuestiones que surgieron. Dolores Reyes, como ustedes ya saben, ¿qué más puedo decir? Ya se habló tanto. Recién me dicen que salió en diarios internacionales, en El País de España, fue tapa acá de Perfil, de Página 12, salió en todos los diarios. Fue un acto de una gran convocatoria, había, no sé, las entradas se agotaron enseguida, quedó mucha gente afuera, hubo fervor, tocó un nervio, tocó un punto donde sensibilizó a mucha gente lo de Dolores Reyes, recibió amenazas, insultos, sus hijos adolescentes, insultos en las redes, me parece, y esto va más allá de hablar de Cometierra, hablar de pornografía o hablar de tantas cosas que se hablan. Después hablamos de eso, pero en principio, sea o no sea conveniente ese libro para estudiantes, para menores, después hablamos del tema, pero digo, no corresponde jamás en un sistema democrático que esta persona sufra hostigamientos, persecuciones, amenazas, de ninguna manera, empezando por rechazar eso. Y después hablamos de los textos y de lo que pensamos, todo se puede discutir, ¿no? Pero eso no corresponde de ninguna manera. Paula Pérez Alonso con nosotros, Luisa Valenzuela, bienvenidas con sus nuevos libros, El Metropol, cuentos, primer libro de cuentos, ¿no?, de Paula. ¿Y de dónde vienen las historias, Luisa? Pero yo querría... Las dos participaron del acto, como tantos, había no sé cuántos escritores participaron. No, 120 contaron, ¿no? 120 escritores leyeron, sí. Sí. Y público, no sé, también. la capacidad del Teatro del Picadero, que además qué buena... Pantalla afuera, ¿te acordás? En el café. Había pantallas afuera, mucha sí. gente se quedó afuera. Yo me consta, cuando llegué había una cola impresionante afuera. También vamos a agradecerle a Blutrach, ¿no?, el empresario dueño del Picadero, porque prestó el teatro para esto. Bueno, hablo mucho. Quiero tu comentario. Luisa, vos estuviste ahí con Liliana Hecker entre las primeras, ¿no? Claro, sí. Porque es la defensa también de la ficción, ¿no? En este momento que estamos viviendo la mentira, que es la ficción de la política, que te cuenta cualquier cosa y cree que eso es verdad. La verdad que tiene la verdad que lleva la ficción, ¿no? La sinceridad intrínseca de la ficción, que es muy importante. Además, es un ataque, en realidad no era un ataque a los libros, sino al gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿No? Bueno, tengamos pero en cuenta ahí eso. estamos en un punto que me parece que es clave. Yo quiero decir algo leyeron, sobre Cristina, esto. fíjate Pero, que... para un segundo, que lean o no lean, lo hablamos después, pero que esto se convierta en un ataque de política partidaria... O sea, yo por estar ahí no es que apoye a Kicillof, yo no apoyo a Kicillof, pero no es Cristina, tiene nada que ver. Pero tenés razón. A ver, es serio el tema. Sí, si es serio. un apoyo, si es un repudio político de partidos, acá estamos hablando de algo más profundo, ¿eh? Entonces, ojo con eso, porque... Yo no estoy tan de acuerdo con vos. Bueno, porque cada uno no es dice la su cuestión, postura. no es el tema, es el tema de cómo se desvía todo hacia la cultura. Porque en última instancia, Pero sí. ¿por qué atacan por el flanco más débil y más importante? ¿No? Entonces desvían cosas de ellos, que además se equivocan porque no leyeron, porque el párrafo que acusan no es de Cometierra, sino de la China Iron, es decir, todo mal porque no han leído nada, no saben nada. Nadie leyó nada. Eso sin duda. Por eso Entonces, también tiene un eso me sentido que parece haya sido una lectura pública del texto. Absolutamente. Porque lo que no se hizo fue leer el texto. No, absolutamente. El tema de Cometierra no es la relación sexual ni nada por el estilo. No. Es el maltrato a los jóvenes, ¿no es cierto?, en el conurbano, concretamente a las chicas que desaparecen. De eso habla Cometierra. Sí. De eso bueno, habla. desde Y un tiene lugar media extraordinario, carilla de ¿no? una escena sexual que yo no creo tampoco que ningún chico a esta altura se espante por leer semejante cosa. Además iba a las bibliotecas, no era de lectura obligatoria. Eso no estuvo bien informado por los diarios de entrada, que no eran textos que se daban en las clases, sino que iban a bibliotecas. ¿Cómo vos vas a cercenar cualquier cosa que vaya a una biblioteca? Claro, que el chico que quiere la saca de la biblioteca. Sí, y por más que, como decís vos, era una
un ataque al gobierno de la provincia de Buenos Aires desde el gobierno nacional, nosotros quedamos como rehenes de esa situación, pero había que salir al cruce, no se podía eludir el Porque hay algo más grave que las peleas entre partidos políticos acá. Se está tocando otra cosa, ¿cierto? Sí, y hay que pararlo de entrada. No se puede demorar eso. No. En el mismo día hay que pararlo. Y así fue, ¿no? Sí. Así se hizo. Eso me parece. Porque pensá, en una época compraron, recomendados por la Academia Argentina de Letras, 10 libros para los colegios. Uno de ellos eran mis cuentos completos de aquella época. Tiene cuentos infinitamente más fuertes. Eróticos. Eróticos. Vos tenés cuentos políticos muy fuertes, muy fuertes. Sí. Y sin embargo nadie dijo nada. Va a las bibliotecas, está ahí, los chicos no lo leen, no además, importa. Digo, yo me acordaba, cuando yo estaba en el secundario, años, ¿no? Me acuerdo que leí los premios de Cortázar, que tiene escenas sexuales muy explícitas. Yo era una chica de 15 años, no podía creer, yo nunca me olvido de eso, pero no creo que eso me haya convertido en un, no sé, no creo que al contrario, supongo. Pero quiero decir, los chicos, los libros son grandes obras, o sea, estamos hablando de la literatura Además, argentina. Los que tenemos privilegio, el enorme privilegio de tener una biblioteca en casa, esos libros están a nuestro alcance, a cualquier edad. Pero no, entonces, ¿cómo les vas a privar a los otros que no tienen ese que no se acostumbran a los libros a tener los libros? Se puede hacer una discusión de todas maneras civilizada, me parece, sobre qué libros podrían estar en las bibliotecas y cuáles no. Podemos discutir, pero no es. Claro, pero pensemos en el matadero de Echeverría, que tiene escenas mucho más fuertes. Es, ¿no? Como tierra. Que come tierra y vos vas a cercenar eso, o a Lamborghini, o a Viñas, o a que no se lea más Néstor Perlonger. Pero suponete el matadero, que no se puede leer en los... No puede estar en la biblioteca, por si algún chico... A mí me hubiera gustado que se hubieran leído también esos otros textos en la lectura del sábado para inscribir a estos de Gaby Cabezón Cámara, Dolores Reyes, Aurora Venturini, en esa serie, porque si vamos a hablar de textos violentos o que muestran algo que te sacude, bueno, uno quiere que la literatura lo sacuda, que te pase algo, ¿no? Además, la realidad te sacude mucho más, los diarios te sacuden mucho más y encima crean violencia. En cambio, la literatura genera empatía, de alguna manera genera simpatía, te identificás con los personajes, querés ayudar de alguna manera. Eso es lo que hace la gran literatura. Además, el tema de la pornografía que está tan a mano por los celulares, por las plataformas, por las redes, está buenísimo que haya libros que traten temas eróticos, sexuales, lo que quieras. Con altura y que puedan ser contrastados con esto otro. Además, la escuela secundaria, no primaria. Claro, además. Claro. Es para adolescentes, no es para niños. Sí. Y para los docentes también. Y para docentes. Claro, que los estudiantes puedan ver otros mundos posibles donde el sexo, la violencia están, por supuesto, pero de una manera mucho más abierta, literaria y artística. Hay otros matices y otras... Mucho más. El uso del lenguaje de otra manera, claro. Yo creo que fue un acto muy importante el del sábado pasado, por eso lo quería remarcar, que fue un acto muy importante y va a quedar. Se va a hacer en otras provincias. La cosa continúa. El Picadero, yo grabé muchos años, era estudio de televisión en los 90. Bueno, y fue donde se hizo teatro abierto. Pero ahí se hizo teatro abierto, a principios de los 80. Es un lugar con una fuerza simbólica. Además. Y en América Latina también van a replicar lo mismo, de empezar a leer en público todo aquello que pueda ser censurado, cancelado. Cancelado. Porque también, ¿no? Un gobierno que se manifiesta contra la cancelación como este y termina cancelando, digamos, ¿no? Hay que marcar las contradicciones, me parece, no quedarse a la defensiva, ¿no? No, esto fue importante, me parece. Abrió un camino. Y bueno, muy emocionante haber estado ahí. Fue muy conmovedor, en serio, se generó una fuerza ahí. Bueno, pero quiero hablar un poco de ustedes y de sus libros, porque nos podemos pasar 3 horas hablando de esto, pero el programa se termina. Luisa dice de dónde vienen las historias. Y leyéndolo, claro, vos decís que te sentás a escribir, Luisa, hay escritores que trabajan con un plan, después dirá Paula cómo trabaja,
Pero vos decís que te sentás a la aventura, a ver qué pasa. Sí. Y te preguntás de dónde viene todo esto que aparece. Es una pregunta que a veces también se plantea Cortázar, ¿no? Se plantea Clarice Lispector. Yo eso lo trabajé antes, me había olvidado, en un curso en el Malva hace muchos años, desde estos escritores, ¿no? Fuentes, claro. Pero sobre todo Cortázar y Lispector. Porque cuando entra Morelli, toda esa reflexión, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué sale? Es una situación como mediúmnica. Entonces siempre yo me preguntaba y yo decía, bueno, en algún lado esto parecería estar escrito cuando tenés mucha suerte, cuando estás muy adentro del lenguaje, ¿no? Cuando se da, cuando podés seguir el hilo sin romperlo, porque es muy difícil también eso, y respetando lo que te dice el lenguaje, no lo que vos pretendés decir. Claro. Eso es muy importante. Uno quiere, yo hay protagonistas con los cuales no estoy para nada de acuerdo, sí, lógico, pero claro. Ahí va la cosa, porque hay que respetar ese filón. Entonces la sensación era, bueno, esta historia es como si ya estuviera escrita y cuando tenés mucha suerte te la van dictando. No puede ser, no, todas las historias del mundo no están escritas en alguna parte, aunque el espacio sea infinito. Aparte que te sentís como una especie de medio, pero ¿no? entonces ir buscando alguna manera de aproximación. ¿Cómo te aproximás a eso cuando lográs ese momento que la musa o la inspiración entra, ¿no? Sí. Y eso fue lo que me interesó mucho, investigar distintas teorías y demás. Y ahora la microfísica está dando respuesta. Eso es lo más ¿Microfísica? La microfísica. ¿Qué es microfísica? La teoría cuántica, ¿no? La teoría cuántica. Entonces, ellos hablan, Bohm habla, trataría de ser muy breve, de la conciencia universal de alguna manera, ¿no? La conciencia, no el mundo einsteiniano, del espacio-tiempo, donde la velocidad de la luz es la máxima velocidad que pueden transcurrir las cosas, sino un orden donde la energía es instantánea, la transmisión de pensamiento es instantánea. Entonces circula toda esta unión universal, todo esto es un campo energético en el cual estamos. Entonces cuando conectás un poco con ese campo energético, recibís las ondas, ¿no? Wow. Y eso es lo que vamos perdiendo en esta civilización y con estos mandatos. Claro. Cuando empiezan a entrar los mandatos siniestros. Y con la robotización. La robotización, claro, la inteligencia artificial, toda esa cosa. Y es el camino de los pueblos originarios, ¿no? Todo está unido, el universo unificado. Sí, sí. Todo está unido. ¿Por qué está unido? Por la energía, ¿no? Por las ondas. Y te metes también con personajes tuyos muy concretos, como este comisario. ¿Cómo entra y cómo empieza a actuar, con autonomía? Me dicta cosas. Entonces me encanta. Así empezó el libro. Después me desvió el editor hacia otra cosa, hacia la indagación, ¿no? Claro. Pero me divertía mucho porque el tipo se me apareció una mañana y me dijo de la muerte del fiscal. Una teoría con la cual no estoy de acuerdo, pero es brillante. Es mucho más brillante que cualquier cosa que se me pudo haber ocurrido. Esa es la última novela tuya, ¿no es cierto, Luisa? El fiscal muere, sí, la última novela. Sobre el tema Nisman. Sí. Claro, y decís que este comisario se te apareció. Se me apareció, después me fui al hilo de cómo fue naciendo ese personaje. Pero vos me habías dicho cuando viniste al programa a hablar de ese libro que ibas a seguir con el comisario. El comisario me sigue. Él te persigue. Pero yo no sé, es un drama, pero no sé escribir novelas policiales, que tendría éxito, me iría bien, ¿viste? En el mundo editorial así, de bestseller. Y tenés un protagonista que te está pidiendo ahí. Pero me obligó el protagonista a escribir su vida, ir por otros caminos, otras cosas, porque como no me gusta ir hacia lo que ya sé, sino que tengo que ir indagando lo que no sé. Claro. Ahora me dictó soluciones de crímenes que se le ocurren a él. Pero yo no tengo ganas de escribir algo que ya sé cómo termina. Pero me voy a tratar de hacerlo. Sí. De hecho, ahí adentro... Un policial tenés que ir con un esquema. Tenés que ir con un esquema, no puede ser de otra manera. Pero me hablan de estrategias y de esquemas y se me ponen los pelos... Bueno, ya un poco están, pero los pelos de punta. Bueno, vos decís en un momento del libro que seguís pensando que el cuento es el género más demandante y más difícil. Ahora vamos a tener un ejemplo acá la señora Paula, que hace su primer libro de cuentos, ¿no? Después de novelas como Caidú, la última que me gustó tanto. ¿Puedo pasar un pequeño chivo? Por supuesto. El 4. Hacemos la reunión de la pequeña biblioteca de microficción Luisa Valenzuela, la BibVal, en el Café Piglia, que es la de la Biblioteca del Congreso, incluye esto. Así que tenemos el juego de la microficción. Va a ser con música este año. ¿A qué hora? Así que en el Café Piglia, que queda en Alsina, casi Entre Ríos. ¿Y a qué hora, te acordás? A las 7.
Bueno, miércoles. El miércoles que viene es eso, sí. Y con la cuestión de la microficción, que también es el cuento muy condensado, claro. Tiene que contar un cuento en pocas palabras. Bueno, ¿no? ahí la tenemos a Ana María Shua, que trabaja tanto, ¿no? Sí. Bueno, Ana Shua, ¿no? Ana María Shua es la genia de los microrelatos. Después vengo yo. Bueno, contá, Paula. Bueno, yo pienso que es tal cual. Los cuentos son condensados, te obligan a la condensación, casi como la poesía, digamos. Es algo que vos no podés escribir una frase que esté de más o que sea ociosa. No es como las novelas, que es mucho más laxa. Claro, te permiten bajar, subir, hay momentos, yo como lectora en una novela a veces me distraigo, me salteo un párrafo y no pasa nada. Y ahí te preguntás, ¿no tendrían que haber cortado esta parte? Claro. No, a veces es uno que se distrae. A veces también es uno. Pero en un cuento cada frase tiene que estar muy justificada. Sí. Entonces eso te obliga, es un gran desafío. Y también el tema del lenguaje, porque la tensión que genera el lenguaje tiene también que estar muy administrada. Entonces, para mí, escribir los cuentos también me permitió tal vez mucha más libertad, en otro sentido, que son más desaforados que mis novelas, más imaginativos, porque casi todos estos cuentos del Metropol, que es un hotel que es como un poco el epicentro de estas historias, que concentraría un poco la idea que gira alrededor de los cuentos, que es que un mundo donde habiten muchos mundos, y el hotel es el lugar por excelencia donde hay cruces. Cruces. Vos, si te quedás encerrada en la habitación del hotel, nada te va a pasar. Es como... A menos que estés en una habitación de un hotel de Cortázar. Eso. Entonces ya ahí la cosa no es tan segura, también. Claro, sí. Pero, digamos, es ese cruce entre el mundo íntimo o privado y el mundo público. Sin duda. Entonces ese umbral uno a veces decide cruzarlo y a veces no. Yo pienso que cuando uno es chico, uno no piensa en la identidad ni quién es uno, cómo es, qué lo define, qué lo determina. Es cuando salís al mundo, donde todo lo que el mundo te devuelve te empieza a hablar de vos. Sí. Entonces se va constituyendo una identidad. Entonces, estos personajes son todos personajes muy solitarios. Hay algunos niños también acá. También. Sí, muy inquietantes. Sí, inquietantes, exacto. Que no salen de un mundo muy cerrado, claro, además. Sí. Pero ¿qué pasa cuando existe ese cruce, ¿no? Es decir, algo pasa. ¿Los escribiste todos en la misma época, los cuentos? No, los escribí a lo largo de años. Ajá. Y muchos, bueno, quedaron afuera en la selección final, pero lo que dejé fue... Son 13, ¿no? Son 13, sí. Justamente casi como una especie de ir en contra de esa cosa de el sentido común de la mala suerte del 13, sino que, bueno, ir en contra del sentido común. También ir en contra, claro. Ir a favor del azar, porque como dice Luisa, vas escribiendo y a veces no sabes, ¿viste? Vas avanzando en el desconocimiento. Pero en un cuento te podés dar ese lujo, no tenés que saber a dónde vas. No, a veces... En un cuento tampoco, Luisa. ¿Perdón? En un cuento no tenés que saber a dónde vas, no tenés que saber... Empiezo en un microrelato. Mira, no sé a dónde voy. Sí, wow, y de golpe lo sabe el texto, sabe el ritmo, sabe el lenguaje. A mí me ha sorprendido. Hay cosas sorprendentes en muy pocas líneas. De golpe se resuelve. Que decís, acá estaba la razón de ser de por qué empezó con estas palabras. Claro. Sobre todo a veces mis microfábulas. Era fantástico. Te pasas vas jugando, el lenguaje también, te va llevando a una solución que es clarísima. Es decir, pero esto sería lógico si lo hubiera pensado al revés. Claro. Pero no se me ocurre. Sí. Ahora, te quería preguntar una cosa. La última novela de Fuentes, que se llama Federico en su balcón, el hotel donde se encuentra el autor con Federico Nietzsche
y conversan en el balcón, del balcón a balcón, es el Metropol. Así que evidentemente el Metropol es un lugar de encuentro de la literatura muy interesante. Y a mí me gusta mucho la resonancia del Metropol. Claro, y una pretensión. Sí, porque de golpe estos metropoles son medio castrosos, claro. Esa es la imagen del Metropol y aparece esto. Sí, es casi un hotel de playa. Claro, ahí lo tenemos. Claro. Sí, que además hay una Metropol puerta... uno imagina otra cosa. Una puerta entreabierta, donde uno puede acceder o no. Es eso. ¿Esta foto la hicieron para el libro o existía? No, le encontramos esa foto y la intervinimos, le abrimos una puertita. Tocaron un poquito ahí. Sí, intervinimos para que la puertita generara esa posibilidad de ese movimiento. Vos sos editora, además, ¿no? Sí. ¿Tuviste a alguien que te hiciera el editing de este libro? Mira, no, tuve lectores y lectoras tipo Esther Cross, que fue una gran... Esther es una gran escritora amiga que siempre me decía que tenía que publicar estos cuentos. Ella era muy fan de estos cuentos y entonces finalmente ella fue la que escribió un texto también, que está en una de las solapas. Esther... Guille Sacomano, también, que fue un gran lector para captar cuestiones de registro, mínimas cosas. Mirá de quiénes me hablas. Sí, excelente. Sí, exacto. Entonces, tuve ese tipo de lectores que, bueno... Pero no un editor de la Los amigos, no. Los amigos te cuidan las espaldas. ¿no? Bueno, cuando uno escribe cosa. es así, ¿no? Con esos amigos. Pero digo, vos leí que dijiste por algún lado... Y ahí vos tenés un lugar en la industria editorial. Decís, ojalá la industria empiece a tomar el cuento como toma la novela, claro, porque siempre se dice, las editoriales no les interesan los libros de cuentos. Venden menos. Pero es una cuestión de pereza. Porque una novela, el lector entra, la lectora entra y se queda, ahí permanece, y está a sus anchas. Pero cuando el cuento tenés que empezar de nuevo. Sí, cada uno. A entrar en otro mundo. Pero Paula comentaba que puerta, los jóvenes le dicen, qué bueno esto porque son cortos. Es muy lindo. Claro, porque uno vive tan interrumpido. Son desafíos constantes, ¿no? Son desafíos los cuentos. Pero a los jóvenes les gustan más los cuentos. Claro, porque tienen menos tiempo, viven muy interrumpidos. Uno en simultáneo está, el mundo contemporáneo es eso. Además el cuento muy breve también son como máquinas de hacerte pensar, porque son cosas que lees rápido, pero te queda ese universo y le vas dando vueltas y permanece en vos. A mí me ¿no? parece es muy interesante. También que a mí este libro he tenido lecturas lindísimas de gente que valoro mucho y todos han coincidido que son cuentos bastante filosóficos, en el sentido de que hay mucho de la cuestión del tiempo y de la identidad. Y que la paradoja es que la identidad en nuestro tiempo termina siendo la identificación, ¿no? Como la cosa más... Sí. Entonces, uno lo que quiere es no escribir para que se lea por identificación, ¿no? Uno quiere escribir algo que suene como algo nuevo. Entonces estos personajes están como hundidos, dice Juan Becerra, están hundidos estos personajes. También lo leyó Juan Becerra. Juan Becerra me mandó un audio de 7 minutos que era una maravilla su lectura y decía esto, ¿no? El tema del tiempo y la identidad y que están los personajes hundidos en una trama que te va llevando, y aunque los personajes no están muy descriptos, son las acciones lo que te van, llevando, y entonces te dejan con esa sensación de que podría volver a comenzar. Y yo también tiene que ver con una cuestión filosófica de que para mí todo el tiempo todo está recomenzando, ¿no? Todo... No, el eterno retorno, volviendo es como que empieza y termina, ¿no? Es decir, vuelve a comenzar y esa cuestión de que no hay un sentido que uno tiene que aprender, sino que el sentido se construye, se va construyendo, ¿no? O que la verdad, como decía, para citar a Nietzsche de vuelta, la verdad
no se halla, se construye, ¿no? Entonces, yo siento que en estos cuentos el lector tiene que ser mucho más activo. Sin duda. Bueno, sin duda, en un buen cuento, sí, evidentemente. Tiene que ser mucho más activo. Hoy, la venta de libros, la industria editorial. Tan bravo, está difícil, muy difícil, muy difícil. Es uno de los consumos que han bajado, sin duda. La gente presta los libros, se los pasa, es así, es dentro de los consumos, no de los consumos que se han activado, sino de los consumos que se han... Es un poco eso. Han bajado. Han bajado. Se nota la familia. Todo ha bajado, de todos modos, ¿no? Las cosas más esenciales. Sin duda. No nos debe sorprender que el libro, que no lo puedes comer. No sorprende. La cuestión es que se siga leyendo, que se lea. Y que no se lo desprecie, ¿no? Que se sepa, claro. Volvemos al punto de partida de esta charla. El trabajo que hay detrás de una novela, hablando de Dolores Reyes, por citar un caso, pero es lo que sucedió. Todo ese trabajo que hay con la lengua, con la historia, con todo, y en 2 minutos tirarlo abajo, decir esto es pornografía o qué sé yo. Y porque es peligroso. No deja de ser peligroso porque te enseña a ver. Son peligrosos porque te enseña a ver, te enseña a comprender más allá de lo que te tratan de contarte así por encima. Va contra toda esta movida del odio, absolutamente. Exacto. Entonces, en última instancia generan empatía, como dijimos antes, o genera amor, o genera identificación con algo. Te hace pensar, te emprendes a leer entre líneas, a descubrir así los secretos que circulan. Y se sigue no solo leyendo, es maravillosa la lectura. Se sigue escribiendo. Y aparte es ir en contra de los algoritmos, que es lo que quiere dominar el mundo, justamente, no lo que está predeterminado. Me tengo que ir, se termina el programa, pero pregunto esto. Ahora leo que se están contratando muchas traducciones con inteligencia artificial. Sí, no, es tremendo, claro, van quedando gente sin trabajo. Traducen muy poco. Acá todavía no, yo me asusto. No, acá no. Años atrás, cuando venía, perdón que interrumpa, años atrás cuando nos salió esto de Ocean, ¿te acordás que te mandaban los mensajes adaptados a tu sensibilidad? Qué sé yo, para así ganó Macri, ganó Trump en su primera elección. Entonces yo dije, propongo, antes había la guerra de las salamandras. Había las de salamandras, que eran estos bichitos que la gente adoptaba, qué amor, qué lindos, qué simpáticos, y después empiezan a crecer, y se comen la humanidad. Dije, guerra a los algoritmos. Están acá, era un gran congreso de hispanistas, ¿no? Están todos ustedes, escriban este libro, guerra a los algoritmos, antes de que empezara toda la cosa del chat GPT. ¿No? Por lo menos lo que uno ve es muy elemental la traducción por inteligencia artificial. Que no empiecen a traducir las novelas así, por favor. No, hay que luchar contra eso. Contra eso, en Europa está pasando. Me dicen amigos traductores en Italia, en España, que está pasando. Pero no de textos literarios. No, claro. No textos literarios. Es que me parece que por lo menos hasta donde llegó hoy la inteligencia artificial es imposible un texto literario. No. Ya nada sorprende. No. Es que justamente va totalmente en contra. Es lo opuesto. De lo que es la literatura. Claro. Me voy, ¿no? Nos tenemos que ir sí o sí. Gracias a las dos por haber venido. Cristina, gracias. Muchas gracias por estar acá. Placer. Y nos quedan un par de programas, así que nos vemos el sábado que viene. Buena semana. Chao.